Hola, ¿cómo están hermanos, amigos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul? Sean todos cordialmente bienvenidos a esta clase de nuestro curso Apocalipsis. Estamos revisando el capítulo La aplicación personal de las 7 iglesias y ya estamos hoy, 4 de diciembre de 2022, terminando este año ya 2022 en el último mes. Y obviamente no terminando el libro de Apocalipsis, nos quedan muchas clases, estamos recién empezando con este libro. Y estamos en estas lecciones que se basan en Apocalipsis 2 y 3. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva lección. Les invito a que partamos esta clase orando y Dios nos guíe en oración, y que todo esto podamos hacerlo de la mejor manera. Señor, voy en oración a usted para pedirle por esta clase, sea usted con los hermanos, con los amigos, conmigo, para que podamos desarrollar esta clase, podamos tener este espacio para enriquecernos, para edificarnos. Y gracias por todo lo que usted nos da, Señor, en la semana, sea bueno, sea malo. Gracias, Señor. Le pido por esta clase, acompáñenos y todo esto sea para honra y gloria suya también. En el nombre del Señor Jesucristo dejo todo esto. Amén. Entonces vamos a partir. Estamos viendo el curso Apocalipsis, el capítulo, la aplicación práctica de las 7 iglesias. Vimos una aplicación práctica ya, que eran los 7 tipos de creyentes o 7 tipos de cristianos que podemos ver en en las 7 iglesias. Y partimos en la clase anterior otra aplicación práctica de que en las 7 iglesias podemos ver cómo ha sido la evolución de la iglesia a lo largo del tiempo. Partimos en la clase anterior hablando de la iglesia de los primeros 3 siglos, de cómo partió la iglesia. Y esto lo ilustraba muy bien la iglesia de Éfeso y Esmirna. En la clase de hoy vamos a ver cómo fue, luego de estas persecuciones que empezaron a aparecer en la época del 200 al 300 después de Cristo, cómo se van materializando y cómo podemos ver eso en la descripción de las iglesias de Pérgamo, Tiatira y Sardis. Eso vamos a ver en la clase de hoy. Y obviamente en la próxima clase vamos a finalizar y concluir este capítulo viendo la iglesia de Filadelfia y la Odisea, donde ahí ya vamos a hablar vamos a poder ver también la evolución desde la iglesia también y cómo la vemos hoy en la Odisea. Sobre todo en la iglesia de la Odisea vamos a ver cómo es la iglesia desde el año 1900 hasta hoy. Y vamos a encontrar cosas muy interesantes ahí también. Así que si usted no vio la clase anterior, le invito a que la vea y vaya también acompañándonos, ya que todas estas clases tienen un hilo que la va haciendo una relacionada con la otra. Es más, la próxima lección, próximo capítulo, luego de la aplicación personal de las 7 iglesias, viene la aplicación doctrinal de las 7 iglesias. Así que le anticipo ahí para que esté preparado y atento a lo que viene después de este capítulo. Entonces, vamos a hablar de las iglesias posteriores al año 325 después de Cristo hasta el 500. Y vamos a denominar que este periodo quiere decir, vamos a basarnos en la iglesia de Pérgamo, y Pérgamo significa mucho matrimonio, y vamos a hablar de que este fue el periodo de mucho matrimonio. De mucho matrimonio en el sentido de que creyentes de la iglesia se empiezan a ir hacia otras doctrinas, se empiezan a casar en otras doctrinas. Y esto lo vemos en este periodo de la iglesia. ¿Por qué en este periodo de la iglesia lo vemos? Porque en el año 325 después de Cristo se hace un concilio católico en Nicea, que se llama el Concilio Católico de Nicea, donde Constantino casa la iglesia con el mundo. Une al imperio de Roma con el mundo cristiano. Cosa que ya estábamos viendo en la iglesia anterior con la persecución que empezaron a hacer a los creyentes, a los cristianos,
convertidos de esas iglesias. No todos los creyentes creían esto, y por eso vemos que en la carta de las 7 iglesias a Pérgamo, el mismo Señor alaba estas obras que hacía esta iglesia de Pérgamo. Y veamos acá lo que dice. Versículo 12 de capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 2:12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, a pesar de que muchos cristianos apostatan, existen cristianos que siempre van a seguir la buena línea de Dios y van a ser creyentes y convertidos fieles. La obra que está acá en Pérgamo y bueno, en las iglesias de este tiempo, es la que ha perdurado a lo largo de los años, quizás cada vez en menor manera y en menor, también en menor cantidad y en menor calidad también. O sea, a pesar de todo eso, Dios aquí reconoce a las personas que hacen esta obra de predicar el Evangelio. Entonces ellos están trabajando, están haciendo eso, predicando la palabra, empeñando obras misioneras, oponiéndose a la corrupción de Roma. Y esta corrupción se manifiesta en los 2 errores que vamos a ver característicos acá en esta iglesia de Pérgamo. Este tiempo de la iglesia en estos años lo reflejamos en estos errores de la iglesia de Pérgamo. La doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas, que ya habíamos hablado de los Nicolaitas en la clase anterior. Entonces aquí, en la otra parte, pero aquí ya se instala. Entonces los hermanos de ese tiempo había que resistir mucho a todo esto y obviamente oponerse a estas malas doctrinas. La doctrina de Balaam, Apocalipsis 2:14. Dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. En este tiempo del año 325 después de Cristo, cuando Constantino casó a la iglesia con los romanos, en este concilio católico, esta nueva iglesia, que ya era del Estado de Roma, adoptó esta doctrina de Balaam como doctrina oficial, o sea, adorar a otro dios o un dios distinto. Y hay 2 elementos principales en esta doctrina. Primero, dice aquí, enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como dice acá, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Que está en el versículo de Apocalipsis 2:14. Si vemos en Números, en el libro de Números, capítulo 25, versículo 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Desde ese tiempo, ahí estamos viendo a Baal. Y este Balaam, sin embargo, aquí vemos un ejemplo de que Dios
no es del gusto de Dios que estas cosas pasen. Y ya en esta iglesia de Pérgamo vemos que se buscaba tener las mismas prácticas. Mismo libro de Números 31, 16. 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, el pueblo de Dios, según estas instrucciones de Balaam, comió algo durante algún sacrificio a otros dioses. Y tuvo que ver con Baal, que en la práctica es el dios Sol. Bueno, hasta el día de hoy vemos adoraciones al Sol. Pero esto, arriba del altar de Baal, donde ofrecían los sacrificios, que se comían después, había una imagen del Sol. Veamos, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 34. Versículo 4. 34, versículo 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Este era un rito religioso, pagano, que hasta el día de hoy lo preserva la Iglesia Católica Romana. Podemos encontrar símbolos, imágenes así. Si no me equivoco, ahora no lo había considerado, pero en la Catedral de Santiago, católica, existe un lugar donde la gente dice, se pasa el dato, o dice que es el lugar donde está la presencia de Dios. Y creo, en alguna oportunidad miré ese lugar, y creo que en el fondo de ese lugar hay una imagen del sol. Así que me lo llevo como punto, pero sí hay muchas cosas, ritos asociados al sol, hoy incluso, pero en este tiempo, imagínense, en ese tiempo cuando recién estaba partiendo estos ritos, estos rituales, estas cosas religiosas, tienen que haber sido aún más fuertes y potentes que hoy. Hoy tenemos una serie de distractores que no necesitamos tener a la Iglesia Católica permanentemente distrayendo a las personas, pero en ese tiempo, que no existían todo lo que vemos hoy, distractor tecnológico, digital o otras actividades de ocio que podrían ser distractores también, lo fuerte que tiene que haber sido para la gente que vivía en el 300 después de Cristo, que todos estos ritos estaban pasando y que había además, yo creo, mucha gente siguiendo estos ritos, porque ya ahí se ocupa la teoría de las masas ya. En masa yo creo que se iban allá. Además que era la iglesia oficial del Imperio Romano, entonces había que estar ahí. Y el que no estaba obviamente era perseguido. Otra doctrina, la doctrina de los Nicolaitas, en Apocalipsis 2:15, que es el versículo que sigue, del que estábamos leyendo, que en el 14 era el 15, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Sabemos que en este tiempo no habían solo personas que estaban en la iglesia que se iban para una doctrina después, sino hay otros que se iban para otra. O sea, ya había más de una. Y el segundo error
que vemos acá en Pérgamo, aparte de lo de seguir a imágenes, adorar imágenes y hacer sacrificios a estas imágenes y hacer ritos religiosos, tenemos esta otra doctrina que es la de los nicolaitas. Y ya hemos visto en Éfeso que partió ahí esta doctrina de los nicolaitas y el desarrollo, el apogeo fue en Esmirna, cuando le habla a esta iglesia que aquí están los que se dicen ser judíos pero no lo son. Entonces, en Pérgamo se retiene más esta mala doctrina. Dos de los más notables nicolaitas de este tiempo, del 300, 500, eran Constantino y Agustín, o conocido en el mundo católico como San Agustín. Bueno, ahí lo puse entre comillas, San Agustín. Eh, Recuerden, voy a hacer un paréntesis, los colaitas son los que creían en una doctrina donde hay una separación entre el equipo o los sacerdotes y el resto. O sea, los comunes y corrientes no son como los sacerdotes. Los sacerdotes tienen como casi una posición como que están más cerca de Dios y el resto no. Entonces, para llegar a Dios hay que pasar por esta clase o especial que está por sobre los comunes y corrientes. Constantino, después de una falsa conversión, sin duda falsa conversión, porque fue un propulsor de mala doctrina en la historia, fue uno de los que colocó el fundamento de la Iglesia Católica Romana cuando juntó todas las iglesias locales bajo una sola jerarquía, un solo grupo eclesiástico que centralizó la autoridad en Roma. Puso la primera piedra del Vaticano. Sobre este fundamento, Agustín puso toda la estructura, todo el proyecto futuro que se iba a desarrollar y desarrolló las bases de la doctrina de la Iglesia Católica Romana. San Agustín fue uno de los que participó en este tiempo también, y si leemos de él, bueno, un dato de él es que es el que desarrolló dentro de este periodo el inicio de la doctrina del purgatorio, donde no hay ni cielo ni infierno, sino hay un lugar donde se espera ahí el juicio. También mucho de lo que ahora son sacramentos en la Iglesia Católica, que le llaman sacramentos, el bautismo católico, la forma del bautismo católico, la primera comunión, la confirmación y por ahí otras más. Esos sacramentos fueron creados por él. Entonces, por lo tanto, durante el periodo de Pérgamo, vemos cómo se ilustra la boda de la iglesia con el mundo. Todas las personas y todos los elementos de un matrimonio están presentes en este tiempo. ¿Por qué decimos eso? Aquí unas descripciones. Cuando hablamos de la boda o del casamiento, el casamiento de la iglesia de Pérgamo fue realizado en el Concilio Católico de Nicea, que he estado mencionando, por esta persona, Constantino, que dirigió a la iglesia para casarla con la Iglesia Católica Romana. Y es así como empezó la Iglesia Católica Romana. Amiga de la novia. ¿Qué es un casamiento, una boda, sin que existan las amigas de la novia? O las damas que la acompañan. O cada novia quiere que sus amigas estén presentes ahí. Y obviamente no fue muy diferente en este tiempo, en el casamiento de la iglesia, las personas que se fueron de la iglesia cristiana a seguir doctrina de la iglesia católica romana. Las amigas de la novia, vamos a decir que eran las hermanas más débiles en el cristianismo. Aquí empiezan a aparecer los famosos monjes, las
monjas o monjes, empiezan a aparecer ese concepto, entonces empiezan a irse a estas doctrinas. Inmediatamente después de este concilio, comienza todo esto que nosotros hoy lo vemos. Hoy lo vemos, más o menos, no lo vemos tanto, pero hubo un periodo que en la Iglesia Católica fue muy activa, que bueno, lo vamos a ver más adelante en las siguientes, pero acá es donde se fundó. Esto de los monjes se llama monaquismo. Y empezó inmediatamente después de este concilio de Nicea establecido por Constantino. Entonces, vamos a hacer que las amigas de la novia son todos estas hermanas que estaban en la iglesia cristiana, fundada, imagínense, por los apóstoles mismos, que venían de este tiempo, y obviamente por las persecuciones, cada uno quizás tuvo sus motivos, pero no va a haber motivo para Dios, el que hayan cambiado de rumbo, empiezan a trabajar y huyeron a la iglesia apóstata. Los amigos del novio. Así como la novia tiene amigos, cada novio también quiere que sus amigos estén en la boda. Los amigos del novio son los padres de la iglesia de ese tiempo. Los líderes religiosos, los maestros, los autores, todos ellos que se fueron detrás de San Agustín. Y todos ellos que se fueron que eran líderes religiosos y que enseñaban sana doctrina y sabiendo la sana doctrina se fueron a ser apóstatas a la Iglesia Católica Romana y desde ahí torcían la sana doctrina con sus propias creencias. Por eso el concepto de apóstata es de alguien que sabe, que estuvo o que permaneció en la iglesia y se va a torcer la palabra a una mala doctrina, a otro lugar. Todos estos eran apóstatas, de profesión. Y se fueron a torcer la palabra a otro lado. Entonces, en la boda habían amigas de la novia y habían amigos del novio. Y también hay un padre de la novia, tiene que haber un padre. Por supuesto, cada novia le acompaña a su padre. Durante el periodo de Pérgamo, vemos que empezó el desarrollo del papado en este tiempo 300 al 500. Entonces, hombres que, tomándose de la Biblia, cosas que son reservadas solamente para Dios, se las adjudican ellos. Veamos Juan 17:11. Y ahí vemos lo interesante de que en la Iglesia Católica a los sacerdotes le dicen Padre. Y el máximo es el Papa, y el Papa es de padre, no es Papa de otra cosa. Juan 17. Juan 17. 17:11. Ya no estoy en el mundo más, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Padre Santo es Dios. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, ¿por qué llamarle Padre al Padrecito? ¿Por qué hacer eso? Si no estamos mandatados a hacer eso. Así que este concepto de papado empieza en este tiempo, luego del concilio. Entonces, luego de este concilio, por eso estamos hablando que Constantino casó a la iglesia con Roma. Y en esta boda que hizo, se fueron amigas, se fueron mujeres, se fueron hombres y se fueron líderes religiosos. Y se empieza a instalar de muchos de estos líderes a llamarse padres.
Consejería matrimonial también había en este matrimonio. Tarde o temprano, cada pareja que se casa, fuera de la voluntad de Dios, empieza a buscar consejo, porque empieza a tener problemas. Entonces, hoy, obviamente, se busca consejo en los psicólogos, en terapias que existen por ahí. eh, pero durante este periodo de la iglesia, el consejo lo buscó en los concilios. Entonces, hay diferentes concilios ecuménicos que se desarrollaron en este tiempo. Obviamente el primero, este que nombramos, el de Nicea, que estableció las bases. Y exactamente como hoy los cristianos buscan respuestas en los psicólogos, la... estas personas que se iban moviendo buscaban refugio en las opiniones de los hombres. Y si ustedes se dan cuenta, si ven alguna vez un libro de catolicismo o de catecismo, son como instrucciones o consejos, son prácticas. Y la gente buscaba respuesta ahí. Y esas son opiniones de hombres. Después de cada concilio salía un librito con las opiniones que salía de ahí. Y ahí buscaba consejos las personas. No buscaba las respuestas en la Biblia, sino las buscaba en esos lugares. También en cada boda hay aguafiestas. Hay gente que echa a perder algún momento especial, siempre lo hay. Entonces, ¿qué boda no se completaría si no hay alguien que echa a perder la fiesta? Entonces, los aguafiestas de esta boda entre la iglesia y lo mundano de ese tiempo, existieron dos hombres, como Juan Crisóstomo y Patricio de Irlanda, y obviamente un grupo que esta iglesia de Roma llamaba hereje. Y estos creyentes formaban una buena línea en las iglesias y preservaban en parte la Biblia, que Dios mantenía separada de esta mala línea, y, y eran muy protestantes de lo que estaba haciendo la Iglesia Católica Romana en este tiempo donde se estaba fundando. Entonces estaban todos los elementos para decir que la iglesia de Pérgamo, y en este tiempo, había una boda que se estaba realizando entre el mundo y los cristianos. En este periodo, termina alrededor del 500 después de Cristo, ya que el siguiente tiempo, que vamos ahora a conversar también, el de Tiatira y el de Sardis, que vemos en la ilustración aquí, creo que es aplicación personal, llegó a ser llamado, los historiadores, el posterior al 500 después de Cristo, cuando hablaban acerca de las iglesias, lo describían como el oscurantismo, o escribían la era de las tinieblas. Y obviamente fue el resultado del reinado de la Iglesia de Roma sobre el mundo. Eh, la Iglesia católica le quitó al hombre común y corriente la Biblia, le quitó su armadura, le quitó el poder que da la Biblia a las personas, el poder de Dios que le da la Biblia a las personas. Esto de que exista el clero sobre el pueblo, eh, apagó la luz del mundo. Y hoy no es un grupo muy reducido el que queda. Imagínense en ese tiempo, cuando se empiezan a fundar las iglesias, después de que Jesús se va, proporcionalmente o porcentualmente, tiene que haber existido muchas personas siguiendo la doctrina de los apóstoles. Pero ya de cara en este tiempo, vimos cómo empezó a aparecer esta doctrina mala de los nicolaitas y estas separaciones con el objetivo de controlarlos y gobernarlos y obviamente culmina en esta época del 500 después de Cristo donde ya se establecen. Entonces miles de verdaderos creyentes murieron por estas persecuciones y los demás obviamente huyeron del Imperio Romano y se fueron a otras partes, en otra parte del mundo a empezar eh, su misión. Vámonos a la iglesia de Tiatira.
vamos a hablar que la iglesia de Tiatira es el periodo donde la iglesia la podemos describir que fue la iglesia del olor de la aflicción. Por ahí, por los años 500 al 1000 después de Cristo. Tiatira quiere decir eso, olor de aflicción. Y esta característica sobresale durante este periodo de la iglesia. Vamos a hablar de que este tiempo ya Satanás está más bien, ya se desata. Y en Apocalipsis 2, volvamos a Apocalipsis 2 para que podamos leer la iglesia de Tiatira. En versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Durante esta época, Jezabel llegó a su colmo de poder. Si lo llevamos a esta aplicación personal, ya en estos años del 500.000 de Cristo, imagínense la Iglesia Católica como ha ido avanzando de a poquito en los años, desde trató de entrar en el primer siglo, ya de cara al tercer siglo empieza a perseguir a los cristianos para causar terror y que se empiecen a ir, y ya al 500 ya se establece. Ya en esta época, entre el 500 y el 1000, ya tenían todo montado, y aquí esta imagen de, de la Virgen, ¿ya? Como de la mujer ahí que la adoran, eh, empieza a aparecer y ya a entrar a su máximo esplendor. Entonces Dios dice sin titubear que el problema de Tiatira era Jezabel, la gran ramera religiosa, ya que ella mandaba, y por eso el mundo se metió en una ignorancia y una oscuridad espiritual. El 2:24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Entonces la única instrucción que Dios tenía para los demás, después va a ser muy interesante la aplicación doctrinal de todo esto, porque además de poder ver estos tiempos de la iglesia, para cada iglesia, Dios está como mostrando cómo va a ser su próxima venida. Así que está muy interesante ese capítulo también, más adelante. Pero aquí, en este periodo, la única instrucción que Dios está dando es que no sigan esa doctrina y aguanten. Aguanten. Y por eso el nombre de Tiatira quiere decir olor de aflicción. Dice aguanten. Y esto es lo que el verdadero cristiano puede esperar cuando Roma está en control del mundo. Cuando Roma estaba en control del mundo y la Iglesia Católica estaba sobre sí, no les quedaba otra más que aguantar. Perseguían a los cristianos, los verdaderos creyentes eran tildados de herejes, porque no seguían las doctrinas, las supersticiones, los ritos de la Iglesia Católica. Entonces para ellos eran rebeldes. Entonces no se sometían a la autoridad ni del Papa que se estaba instaurando ahí, ni de la Santa Iglesia Madre, y menos de la imagen de la Virgen y sobre todo y todo lo que tienen montado sobre ella. Los demás decían que los cristianos estaban locos porque podían recitar largas porciones de la Biblia. Recuerden que estas iglesias cuando comenzaron eran muy estudiosos, que se daban cuenta de que si alguien hablaba lo contrario, sabían todo muy bien de memoria, eran muy fundamentalistas. Entonces, para los que se iban y seguían estas doctrinas que eran pura fiesta, los otros eran locos, porque ¿cómo va a haber alguien que se aprenda todo esto de memoria? Entonces no habían Biblias también en aquel entonces, porque la Iglesia Católica empezó a retirarla, porque el que él podía interpretar, que podía decir algo, eran los concilios. De ahí salía la interpretación de toda la Biblia. Y por esto, si alguien quería hacer su propia copia de la palabra de Dios, tenía que memorizarla ya. Y debido a todo esto, había cristianos como lo leímos, las torturas de la clase anterior. Eran azotados, torturados, los quemaban vivos. Solo por tener fe y creer en lo que dice la Biblia realmente. Entonces, al huir
todos estos cristianos se empezaron a huir de este lugar y empezaron a llevar su fe a otros lugares. Veamos Hechos 8. Hechos 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Recuerden que Pablo era un perseguidor de la iglesia de estos tiempos. Entonces, antes, no del 500 de 1000 después de Cristo, pero sí fue un perseguidor de la iglesia, pero los productos de todas estas persecuciones, recuerden que existieron 10 persecuciones formales de Roma hacia los cristianos. Entonces, en cada una de estas persecuciones, obviamente hay gente que se arrancaba y eran esparcidos. Entonces, esta esparción de los creyentes fue creando iglesias en otros lugares, hasta que incluso llega a este continente. Estos creyentes formaban grupos distintos que llevaban el nombre de su líder, y ahí existen los paulistas, los bogomiles, los paterini, los valdenses de las montañas de Italia del Norte, y esto fue por un lado los cristianos que estaban sufriendo a mano de Jezabel. Entonces, por otro lado, Jezabel ilustrado en Jezabel como ilustración de la Iglesia Católica. Por otro lado, Dios en esta carta derrama su juicio sobre Jezabel, que seguirla es una fornicación espiritual y hay que arrepentirse de esto. Quienes estaban en esto, que aguantaran y se arrepintiesen, los que habían seguido. En todo este tiempo también comienza el Islam. En todo este tiempo, interesante, por ahí en el año 622 después de Cristo, es donde aparece la doctrina del Islam. Donde esta persona, Mahoma, se casa con una niña de 9 años durante este periodo. No voy a entrar en detalle de eso porque en realidad no es el punto de la clase, pero ahí comienza también esto. Entonces empiezan a aparecer muchas cosas que eran, que perseguían a los cristianos reales. Entonces, tanto los musulmanes como los católicos se han matado por siglos en guerras santas. ¿Y por qué? Porque el punto era apoderarse de la Tierra Santa, de la tierra que Dios le dio únicamente a Israel. Entonces también la Iglesia Católica se dividió durante esta época, resultando en la Iglesia de Occidente, la Iglesia Católica Romana, y la Oriental, que es más la ortodoxa de Grecia. Y vemos, lo interesante si usted ve videos o conoce videos o documentales donde muestran Israel, las personas que van a turistear muestran lo particular que es cómo conviven en la iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa católica, los musulmanes y los judíos, y en el mismo lugar. Porque al final se terminaron, hoy en día está la paz ahí en ese lugar y se repartieron el lugar, la Tierra Santa, pero existieron muchas guerras en este tiempo por posicionarse en ese lugar. En este tiempo, en el año 541 después de Cristo, se desencadena enfermedades como la peste bubónica y se propaga principalmente por pulgas que picaban a las ratas y después esto lo transmitían a seres humanos. Esa época en la historia se llama muerte negra porque la infección causaba un envenenamiento de la sangre y internamente entonces uno se iba como a negro. Entonces la sangre se secaba bajo la piel y el cuerpo quedaba negro. Entonces así la víctima en menos de 2 días, millones de personas mueren por la peste bubónica, un juicio divino sobre el reino de Jezabel.
lo vamos a entender así, como que en este tiempo Dios hizo justicia por lo que estaba pasando en ese lugar. Y así fue la primera mitad del milenio de la Iglesia Católica. En la iglesia de Sardis vamos a ver la otra mitad. La iglesia de Sardis, que es del 1000 después de Cristo, al 1500, otros 500 años, le vamos a llamar el periodo de la iglesia de los rojos. Sardis quiere decir los rojos. Y el sentido que lleva esta palabra es que es cubierto de sangre. La frase cubierto de sangre. Entonces, otra vez lo que sobresale durante este periodo de la iglesia es la persecución, nuevamente, el martirio de los verdaderos cristianos. Ya la Inquisición toma lugar en esta época y muchas personas terminan cubiertas de sangre. Y estos eran los rojos de Sardis. Entonces, Apocalipsis 3:1. A esta iglesia le vamos a llamar la iglesia muerta. El periodo de la iglesia muerta. 3:1 dice: Escribe el ángel de las iglesias en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la época de la iglesia que tenía nombre que vive, pero estaba muerta. El nombre es iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia de Cristo es el organismo hecho de que todos los que han nacido de nuevo. O sea, la iglesia está viva. La iglesia de Sardis llevaba el mismo nombre, pero no estaba viva. La iglesia católica romana estaba ahí y a pesar de que se llamaba iglesia, no tenía vida. Era una organización que no forma parte del cuerpo de Cristo. Porque lo que vemos ahí no tiene nada que ver con Cristo. Y lo ilustra muy bien el mensaje a Sardis. Sigamos, del Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Las obras, aquí cambia el mensaje. En las anteriores decía, conozco tus obras, les dijo hasta Tiatira. Pero aquí en Sardis les dice, yo conozco tus obras, pero tus obras no son perfectas. Ya empieza a cambiar ya. Y bueno, en Tiatira ya había empezado todo esto, de que las obras que estaban en estas iglesias no eran en la línea correcta, porque se estaba mezclando ya totalmente con las falsas doctrinas. Sigamos Apocalipsis 3, 4, 5. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestimentas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. En esta sesión le vamos a llamar los pocos vivos. Había creyentes durante la época de Sardis, que no es lo mismo en esta época de estos 500 años que estamos revisando ahora. Pero eran muy pocas personas. Habían creyentes convertidos, vivos para Dios, pero eran muy pocas personas. Porque la Iglesia Católica, recuerden que quitó la Biblia del hombre común. Entonces, no hubo muchas conversiones verdaderas en ese tiempo. Además, este esquema del papado
había llegado en este tiempo a un nivel de corrupción inigualable. Por esto los que se convirtieron a Cristo corrían el riesgo de morir en las Inquisiciones. Las Inquisiciones eran la última cruzada de Roma para acabar con los infieles, con los herejes, con todo esto que le llamaban a las personas que seguían la sana doctrina, los verdaderos cristianos. Les recuerdo una de las citas de este libro que vimos la semana pasada. Y ahora esta cita es en relación a estos años, del 1000 al 1500 después de Cristo. Dice que relata sobre los padecimientos de los cristianos a lo largo del tiempo. El libro de los mártires, ¿sí? Este autor John Fox. Dice esta cita: en el siglo XIII, el papado estaba en la cima de su dominio secular. Era independiente de todos los reinos. Gobernaba con una influencia jamás vista ni desde entonces poseída por cetro humano alguno. Era el soberano reconocido de cuerpos y almas. Para todos los propósitos humanos tenía un poder inconmensurable, para bien y para mal. Podría haber esparcido literatura, paz, libertad y cristianismo hasta los confines de Europa o del mundo, pero su naturaleza era adversaria. Su triunfo más pleno solo exhibió su más pleno mal. Y, para vergüenza de la razón humana, y para terror y sufrimiento de la virtud humana, Roma, en la hora de su grandeza consumada, parió, dándose el monstruoso y horrendo nacimiento de la Inquisición. Así que estaba desatado el papado y su autoridad. Entonces, en el año 1244 después de Cristo se publicaron dos edictos o dictámenes que resultaron en la tortura y la muerte de miles de cristianos. Roma empezó a declarar a todos los que no creían en la doctrina católica como herejes, que eran personas que persistían en su obstinación, y los que insistían aún más en esto tienen que ser quemados vivos, y todos los herejes de la Iglesia Católica que fueron encarcelados de por vida. Los inquisidores gozaban de plena inmunidad en este tiempo. Actuaban con total libertad, arbitrarios. Ellos, así como el Papa, no podían equivocarse ni fallar. Había orden expresa del Papa de que se le había prohibido tener clemencia hacia las víctimas. No tenían permiso para tener ningún fruto del espíritu con una víctima. Que para ellos obviamente no eran víctimas, eran herejes. Entonces, la orden papal les permitía a estos inquisidores usar medios de tortura. Les dijo que él se encargaría de cualquier culpa que ellos causaran en cargo de sobrepasar accidentalmente su autoridad. Entonces, casi que por hacer esta maldad están perdonados, inquisidores. Yo los perdono. Los inquisidores tenían la potestad de confiscar las posesiones de los herejes. O sea, empobrecerlos además, para hacerlos vulnerables. Y la mitad de estas posesiones se las daban al Papa. Y la otra mitad se la repartían entre ellos. Este era el pago por hacer todo esto. Y la explicación por qué llegó a tener tanto poder, tanto tesoro y tanto dinero que se ve hasta el día de hoy, es por cómo se fundó todo esto. Hablemos un poco del comienzo de la reforma que ocurre también en este tiempo, entre el 1000 y el 1500, ya casi a finales del 1500. Un hombre aparece en la escena en este tiempo para quebrar este control de la Iglesia Católica sobre el mundo. Este hombre venía de Inglaterra, su nombre es John Wycliffe,
o Juan Wycliffe, John, entre 1329 y 1384. Sus seguidores llegaron a ser llamados Lollardos. Hoy llaman a Wycliffe como la estrella de la mañana de la Reforma, ya que él empezó toda la maquinaria, incluso aún antes que Martín Lutero en Alemania. John fue uno de los que tradujo la Biblia al inglés, usando copias de la Biblia en latín antiguo, y eran textos de la buena línea que hemos estudiado nosotros, esta línea, cuando uno hace el curso de la historia de la Biblia, eran de esa línea, de la línea correcta de Antioquía. Además, su traducción, John empezó a escribir muchas de sus enseñanzas en libros o pequeños libritos donde trata, y hace tratados también, perdón, y distribuye todo esto en Inglaterra y también en otras partes de Europa. Entonces los Lollardos eran personas que predicaban en las calles de Inglaterra y que también distribuían los escritos de la doctrina de John, antes de su muerte incluso, y aún después de su muerte. Ellos llenaron Inglaterra y Europa de las enseñanzas de John, y muchos fueron quemados vivos, incluyendo Juana Broughton, y ella fue una mujer de este grupo y que fue quemada viva junto a su hija en el año 1494 después de Cristo, por hacer toda esta misión que hacía. La predicación de estos Lollardos, los seguidores de John Wycliffe, preparó el camino para el movimiento de Martín Lutero en el siguiente siglo. Así que el inicio de la Reforma no comienza con Lutero en Alemania, sino comienza con esta persona, con John Wycliffe, y comienza en Inglaterra con estas personas que después se hacen llamar los Lollardos. Y por esta clase lo vamos a dejar hasta aquí, porque después nos quedan dos contenidos muy interesantes, que son las últimas dos cartas a las 7 iglesias, que son Filadelfia y la Odisea, que son el periodo ya, Filadelfia cercano cuando el luterismo está en acción, y la Odisea más cercano a nuestros tiempos de cómo vive hoy la iglesia en el mundo. Así que por esta clase llega el contenido hasta acá, era lo que teníamos para revisar hoy. Les agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de la clase y nos vemos en la próxima lección el próximo domingo por este mismo medio. Así que oremos para darle gracias a Dios porque nos permitió tener una clase más y aprender más de ella. Señor, voy en oración a usted, dándole gracias porque me permitió dar esta lección el día de hoy. Que sea usted con nosotros durante la semana, protegiéndonos, cuidándonos y dándonos su cuidado. Y ayúdenos, Señor, a tener un tiempo con usted cada día, aprendiendo también de su palabra y haciendo su voluntad en cada acción que se nos presente en una toma de decisión, en cómo actuar, podamos poner a Dios primero, Señor. Ayúdenos a hacer más así, Señor, y pasar tiempo obviamente en su palabra para poder llegar así, y perfeccionándonos, para que cuando usted decida venir por su iglesia, nosotros estar preparados y no estar tan en falta, Señor. Gracias por todo lo que usted nos da. Bendíganos, Señor, esta semana, y gracias por esta clase una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo a todos y que tengan muy buena semana. Chao.